través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente: la divinidad y la autoridad del Espíritu Santo. Vamos a ver a Jesús como modelo de dependencia del Espíritu y la obra transformadora del Espíritu Santo en el creyente. Y para ello voy a darte 3 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando estamos sujetos a su presencia. Entonces, acompáñame a Juan capítulo 16, versículos del 1 al 15, por favor. Juan 16, versículos del 1 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a su corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y se lo hará y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Les conviene que yo me vaya. Y el contexto de estas palabras son profundamente especiales, ya que Jesús está a unas horas de iniciar el camino que lo llevaría a experimentar la agonía de la cruz. Y es interesante que aún enfrente de este sufrimiento que Jesús sabía que le esperaba al momento de comenzar su camino, que lo posicionaría en una cruz, su corazón era movido por la certeza de que lo esperaba tenía un propósito mucho mayor, tanto para sus discípulos y lo que ellos también enfrentarían, porque como arrancamos iniciando la porción, Jesús les dice: va a llegar el momento de persecución, va a llegar momento en que gente va a querer tomar sus vidas creyendo que con eso están sirviendo a Dios. Entonces Jesús tiene la certeza de que lo que Él iba a enfrentar tendría un propósito mayor tanto para sus discípulos como para nosotros. 2000 años después estamos viviendo. 2000 años después, Jesús sabía que su sacrificio en la cruz tendría un propósito para ti y para mí hoy, 3 de mayo del 2026. Por eso puede decir con seguridad y con firmeza: hey, les conviene que me vaya. Es mejor que deje este plano físico, este plano temporal,
y que venga sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, déjame tratar de explicarte esto, pero en su encarnación, Jesús vivió o convivió con dos naturalezas. Por un lado, Jesús en su encarnación era 100% divino, pero al mismo tiempo era 100% humano. Es lo que en teología se conoce como unión hipostática, la unidad de dos naturalezas habitando en Jesús. Eso es la unión hipostática. Probablemente si has leído algún libro que tenga algo de contenido teológico o has escuchado una predicación y te has encontrado con esto, unión hipostática, probablemente te has llevado a preguntarte ¿qué es eso? ¿No? Es sencillo, pero los teólogos les gusta complicar todo y hacerlo más enredoso, pero básicamente es eso, es la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y humana que habitó en Jesús durante su encarnación. Ahora, ¿cómo es posible esto? No lo sé. Y no sé si hay alguien que tenga una respuesta certera de cómo es que pudieron habitar estas dos naturalezas al mismo tiempo en Jesús. Quizá es uno de los secretos que nos serán revelados cuando estemos de aquel lado de la eternidad y nuestros cuerpos y nuestra mente sea glorificada y entonces tengamos la capacidad de poder entenderlo. Por eso, como Jesús mismo lo dice aquí, no les he dicho algunas cosas porque ahorita no tienen la capacidad de sobrellevarlas. Y creo que una de estas cosas, o creo que una de esas cosas es esto, la doble naturaleza de Jesús. Ahora, y aquí es donde necesito mayormente tu atención, porque el hecho de que en Jesús habitaran estas dos naturalezas afectó directamente el cómo Jesús vivió y el cómo Jesús llevó a cabo su ministerio. Déjame repetirte esto porque es central para el resto del mensaje. El hecho de que en Jesús habitara una naturaleza divina y una naturaleza humana al mismo tiempo afectó cómo vivió y cómo hizo ministerio. Y el punto es este, porque en su encarnación, aunque Jesús no dejó esa naturaleza divina, eligió modelarnos, ojo con esto, eligió modelarnos una vida completamente humana y sujeta a la presencia y al poder del Espíritu Santo. En su encarnación, Jesús eligió modelarnos una vida completamente humana y sujeta a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que expulsaba un demonio, cada vez que Jesús se movía de una región a otra, no lo hacía bajo su propia iniciativa o su propia voluntad. Al contrario, absolutamente todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la voluntad del Padre y bajo la dependencia del Espíritu Santo. Jesús hizo todo, sujeto a la voluntad del Padre y a la dependencia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
¿Puedes ver la relación que hay? ¿Puedes ver cómo se relaciona la llenura del Espíritu Santo que hubo en Jesús y la dirección de ese mismo Espíritu al actuar de Jesús, al hacer ministerio de Jesús? Lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto nos permite interpretar que en su humanidad Jesús decidió sujetarse a dos cosas: la voluntad del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo. Jesús en su humanidad decidió sujetarse a dos cosas. Y te voy a decir, como les digo a mis alumnos de historia, esta es pregunta de examen, ¿verdad? Siempre esta es pregunta de examen, y les doy el dato que quiero darles. Entonces, durante todas las clases les estoy dando las preguntas y las respuestas del examen que va a venir. ¿Y qué crees? Reprueban. Punto 5, punto 2. Y esta es pregunta de examen, ¿ok? Esto es pregunta. Esto te van a preguntar cuando llegues al cielo. No es cierto. Pero en su humanidad, Jesús decidió sujetarse a dos cosas: la voluntad del Padre y la dependencia del Espíritu Santo. Mira, para reafirmar esto, mira lo que dice Lucas 4, 16 al 18. Y aquí estamos hablando de los principios del ministerio de Jesús. Aquí Jesús apenas está arrancando y vemos como el inicio del ministerio de Jesús, la presencia, el poder, la dependencia, el estar sujeto al Espíritu Santo fue lo que marcó el inicio de su ministerio. Lucas 4, 16 al 18 dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Si puedes regresar a una lámina antes, la que sigue. Entonces ve la relación que hay en esto. El Espíritu Santo está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me han ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Ahora, esta palabra sobre que aparece en este versículo, en el griego original, más que estar por encima o sobre alguien, ¿no?, que pudiéramos verlo así, este iPad está sobre la mesa, ¿no? Pero esta palabra sobre no es que el Espíritu Santo estuviera simplemente sobre Jesús, acompañando a Jesús, estando donde Jesús estaba. No, esta palabra sobre comunica la idea de que el Espíritu Santo reposaba o habitaba en él, en Jesús, con un propósito específico. Es decir, el Espíritu Santo no era alguien externo que simplemente estaba presente
o acompañando a Jesús, sino era ese agente, si podemos usar esta palabra. El Espíritu Santo era este agente que reposaba en Jesús, que le permitía operar y ejercer su ministerio con poder y autoridad. Por eso, si te fijas en la profecía que acabamos de leer en Lucas, lo primero que dice es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, ¿por qué? Porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Y para que Jesús pudiera hacer eso, era necesario que la presencia y el poder del Espíritu Santo estuviera sobre él, invistiéndolo con ese poder y esa autoridad. Y es súper importante que consideremos esto, porque no solo es una descripción de cómo Jesús hizo su ministerio, sino un principio que a través de todo el Nuevo Testamento se hace evidente. Dios llama a alguien, pero al mismo tiempo lo capacita y le da poder por medio de su Espíritu a ese que él mismo llamó. Y todo el Nuevo Testamento lo vemos lleno de este mismo principio. Dios llamando y derramando, depositando sobre él a quien llamó con el Espíritu Santo para que pudiera no solamente tener salvación, sino para capacitarlo, darle poder y autoridad para que pudiera hacer la obra que le había sido encomendada hacer. Entonces es necesario que entendamos que la obra de Dios siempre está acompañada y respaldada por la presencia y el poder de su Espíritu. Sin él, todo intento de caminar en obediencia a la voluntad del Padre como Jesús lo hizo, se quedará simplemente en un esfuerzo humano y sin un fruto genuino y eterno. Déjame repetirte esto. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, cualquier intento de caminar en la voluntad de Dios, cualquier intento de sujetarnos a lo que Él ha establecido por medio de su palabra, simplemente se va a quedar en un esfuerzo humano, insuficiente, frustrante y sin un fruto espiritual genuino y eterno. Y creo que podemos partir de esto. Y esta es una de las tres cosas que te mencioné que el Espíritu Santo hace en todo aquel que habita, ¿no? En todo aquel creyente en el cual el Espíritu Santo habita, pero el Espíritu Santo hace, es que nos da la gracia. Si me puedes ayudar a poner la siguiente lámina, ¿no? La gracia para reflejar el carácter de Jesús va a estar directamente en relación a cuánto nuestra vida está sujeta a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante. La gracia para poder reflejar la imagen de Cristo no se encuentra en cuántas ganas yo tenga de reflejar esa imagen. No se trata en cuán buena onda quiero ser. No, esa gracia para reflejar a Jesús va a estar conectada a cuán
a cuánto nuestra vida está sujeta a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Y déjame decirlo así. Pero para que podamos responder con fe, para que podamos responder con paz, para que podamos responder en unidad en lugar de reaccionar en desánimo o en desesperación o en división, cuando las cosas a nuestro alrededor no son lo que esperamos, necesitamos estar sometidos a la presencia y al poder del Espíritu Santo, para poder ser libres de resentimiento cuando alguien nos ha tratado con desprecio o nos ha ofendido como Jesús lo hizo. Entonces necesitamos estar sometidos a la presencia y al poder del Espíritu Santo, como Jesús estuvo sujeto a la presencia y al poder del Espíritu Santo, para poder amar genuinamente a quienes nos resulta difícil hacerlo. Necesitamos estar sometidos a la presencia y al poder del Espíritu Santo, como Jesús estuvo sometido a la presencia y al poder de ese Espíritu. Me encanta. Uno de los versículos que más conmueven mi corazón es el que dice que el mismo Espíritu que levantó con poder a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora habita entre nosotros. Entonces, cuando vemos a un Jesús amando como Él amaba, cuando vemos a un Jesús respondiendo en gracia, en misericordia, en bondad, como Él respondía en cada oportunidad que se presentaba, no era porque estaba ejerciendo esa naturaleza divina, porque como te decía al principio, muchas veces podemos caer en el error de decir: Jesús era Dios, qué fácil. Si yo fuera así, pues seguramente viviría de la misma manera, pero ¿sabes qué? No. Por eso la importancia de entender esta doble naturaleza divina, divina y humana, habitando al mismo tiempo en Jesús. Y cómo en su encarnación Jesús decidió modelarnos una vida completamente humana, a la tuya y a la mía. La diferencia es que Jesús tenía claridad y certeza de que bajo esa humanidad tenía que depender, tenía que sujetarse, tenía que habitar en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa es la única diferencia. Además de que en Jesús nunca hubo pecado. Por eso dice Hebreos capítulo 5, tenemos un sumo sacerdote que se hizo semejante a nosotros en todo. Y es en todo. Pero te repito, la diferencia es que Jesús vivió en su encarnación sujeto a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Entonces quiero que veas lo profundo de porque con ese les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo no solo venía a reemplazar su lugar físicamente, sino que también vino a darnos la gracia que necesitamos para poder sujetarnos a la voluntad del Padre y reflejar el carácter de Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso es fundamental que entendamos quién es el Espíritu Santo
y qué es lo que hace en nosotros y cómo opera en nuestra vida. Y Jesús mismo en Juan 16 nos enseña que al Espíritu Santo se le ha dado poder y la autoridad para lo siguiente. Mira lo que dice versículo 16, Juan capítulo 16. Guiarnos a toda verdad es una de las principales funciones del Espíritu Santo en nosotros. Guiarnos a toda verdad, traer convicción de pecado a nuestros corazones y llevarnos a un arrepentimiento real. Esa es la obra más importante del Espíritu Santo en nuestro corazón. Guiarnos a toda verdad, traer convicción de pecado a nuestros corazones, llevarnos a un arrepentimiento real. Y es importante esto, porque hay doctrinas, hay filosofías, hay movimientos que dicen que la mayor manifestación del Espíritu Santo en tu vida es que hables en lenguas angelicales. Y sí, la Biblia habla de eso. La Biblia en Pentecostés habla de cómo cuando recibieron al Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas y sí, no podemos negar, ¿no? Y personalmente he estado en lugares donde la gente habla en lenguas y donde alguien se para e interpreta lo que la otra persona dijo y se hace con orden y es de bendición para toda la iglesia. Sí. Ahora, si no sabes de qué te hablo, hablar en lenguas, no te preocupes. Yo no tengo ese don, no se ha manifestado ese don en mí. Está bien. ¿Por qué? Porque Dios le da ese don a través del Espíritu a quien quiera dárselo y cuando es momento de que ese don sea manifestado. Pero sabes, antes que hablar en lenguas, creo que esto es fundamental que el Espíritu Santo haga en nuestra vida. Guiarnos a toda verdad, traer convicción de mi propio pecado y por consecuencia llevarme a un arrepentimiento real. Y esto era algo que con Juan el Bautista ya se venía anunciando. Por eso lo vemos declarando cosas como estas: yo bautizo en agua. Que el bautismo en ese sentido era un símbolo de que la persona se identificaba con el mensaje del arrepentimiento. Pero dice Juan, pero el que viene detrás de mí, al cual ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado, él, dice Juan el Bautista, los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Que básicamente era la idea de que a través de Jesús llegaría aquel que no solamente nos llamaría al arrepentimiento como Juan el Bautista lo hacía. Juan el Bautista llamaba al pueblo al arrepentimiento, sino que ahora a través de Jesús llegaría el Espíritu Santo que haría posible, que haría permanente, que haría genuino ese arrepentimiento al mandar al Espíritu Santo. Y sabes, es importante que entendamos, porque si lo analizamos, es algo que vivimos todos los días. Es el arrepentimiento, el estar conscientes de nuestros pecados, es algo con lo cual estamos enfrentándonos y luchando todos los días, porque es una lucha de la cual no podemos librarnos y de la cual algunas veces vamos a salir victoriosos, pero muchas otras veces
terminaremos cayendo y siendo derrotados. Pero justamente aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Porque cuando vivimos sometidos a su presencia y a su poder, y esta es la segunda cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros. La primera cosa que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es darle la gracia para poder reflejar el carácter de Jesús. La segunda cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es reconocer nuestro pecado para poder caminar en un genuino arrepentimiento, de manera, ojo con esto, reconocer nuestro pecado, caminar en arrepentimiento, de manera que ese pecado no se vuelva algo habitual, ni termine definiendo quiénes somos. Porque una de las cosas más difíciles de tratar de hacer es cambiar lo que hay en nuestro corazón sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y seguramente has experimentado esto. Pero cuando tratamos de cambiar nuestro enojo, cuando tratamos de cambiar nuestra envidia, nuestra rebeldía, nuestros temores, basándonos simplemente en echarle más ganas, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestras ganas de cambiar. No, ahora sí, mira, ya no me voy a enojar tanto. No, ahora sí, mira, ya cuando me pidan que haga lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y rápido y bien hecho. Cuando me digan que no, en lugar de explotar en coraje como siempre lo hago, voy a aceptar ese no como respuesta. Ya, ahora sí, ya voy a cambiar, ya entendí. Pero cuando tratamos de cambiar este tipo de cosas, de actitudes, de hábitos, simplemente por fuerza de voluntad, es como echar perfume en un cuarto que huele mal, en lugar de sacar la basura que está generando el olor. Es como el adolescente que en lugar de meterse a bañar se vacía el Axe de chocolate, ¿no? Porque ahí va a estar no sé quién y hasta acá huele el olor, ¿no? Hasta acá llega el olor a pies. Entonces, me han contado. Pero cuando hacemos este tipo de cosas y podemos vaciar el contenido del perfume y por un momento, por algunos minutos, parece que el ambiente mejora, ¿no? Huele rico. Pero la realidad es que el problema continúa ahí y no va a pasar mucho tiempo para que el mal olor vuelva a percibirse. ¿Por qué? Porque en lugar de sacar, simplemente estamos disfrazando. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando intentamos cambiar sin estar sujetos al Espíritu y simplemente lo hacemos por nuestras ganas, nuestra fuerza de voluntad, no va a pasar mucho tiempo para que ese hábito, esa emoción, ese comportamiento vuelva a aparecer. Solo la presencia y el poder del Espíritu Santo trae verdadera libertad y una transformación real al darnos la capacidad de reconocer nuestro propio pecado y llevarnos al arrepentimiento. Ahora, mira lo que dice versículo 14 y 15, aquí mismo, versículos 14 y 15. Él me glorificará, Jesús está hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío
y os lo hará saber. Dice Jesús, el Espíritu Santo me va a glorificar. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo hace tiene un enfoque claro: glorificar a Jesús. Ese es su propósito principal, glorificarlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo glorifica a Jesús? Dice Jesús, haciéndonos saber lo que es suyo. Ahora, esta palabra saber en el griego es la palabra ginosco, ¿no? Que no es un conocimiento meramente intelectual, sino es un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia personal. Es decir, el Espíritu Santo no glorifica a Jesús solamente dándonos información acerca de Él, sino, y esta es la tercera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, haciendo que lo que Jesús dijo, haciendo que lo que Jesús hizo, haciendo que su muerte, que su resurrección, que la promesa de que Él va a regresar en victoria se vuelvan tan reales y tan profundas en nuestros corazones, que a través de eso nuestras vidas sean transformadas. A eso se refiere esta palabra ginosco. Y a través de eso es como el Espíritu Santo glorifica a Jesús, haciendo que las palabras que dan testimonio de Jesús en este libro, cuando las escudriñamos, cuando nos tomamos un tiempo para leerlas, cobren vida en nuestro corazón y entonces se vuelvan tan reales dentro de nosotros que nuestras vidas son transformadas. Y esto es algo sumamente importante, porque el Espíritu Santo no vino a traer algo nuevo o no vino a crear algo nuevo. Él simplemente está haciendo real en nosotros y dándole sentido a lo que Jesús ya hizo en la cruz. Déjame repetirte eso, porque también es importante. El Espíritu Santo no vino a traer algo nuevo o a hacer algo nuevo. El Espíritu Santo está siendo real en nosotros y dándole sentido a lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso es el Evangelio. Porque sabes, no se trata de cuánto yo puedo cambiar, no se trata de cuánto yo puedo hacer por Dios, sino lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo y que a través del Espíritu se hace real en nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Entonces quiero que veas lo importante de esto, porque la presencia y el poder del Espíritu Santo, y esta es la tercera cosa que el Espíritu Santo hace en el creyente, la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da la gracia para que exista una convicción de que Jesús es quien dijo ser, para creer que lo que Dios dijo es verdad y para glorificarlo como Señor y Salvador. ¿Te das cuenta? Y esto es hermoso, porque con lo que nuestro razonamiento no podemos entender, con lo que con nuestra vista no podemos apreciar, a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo se vuelve posible. Y cuando estas tres cosas suceden, cuando nuestro corazón tiene la capacidad de reflejar el carácter de Jesús, cuando nuestro corazón tiene la capacidad de reconocer nuestro propio pecado
y llevarnos al arrepentimiento. Y cuando en nuestro corazón existe la convicción de que Jesús es quien dijo ser por medio de su palabra, que lo que Él dijo es verdad y lo reconocemos como Señor y Salvador, entonces nuestro corazón de manera natural, sin mucho esfuerzo, sino de manera natural, va a responder en adoración, en honra y obediencia a quién es Jesús y a su palabra. Eso es lo que la obra del Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí. Antes que llevarnos a cualquier otro tipo de manifestaciones, que sí, en estudios siguientes vamos a ver cómo el Espíritu Santo da dones para la edificación de su iglesia, pero antes de llevarnos a este punto, si la base no está sólida, si el fundamento no es el correcto, no importa cuántos dones el Espíritu Santo pueda darnos, lo vamos a echar a perder. Porque estaremos usando esos dones para nuestra conveniencia, para nuestra gloria, para nuestra presunción, para nuestro ego, para cualquier otra cosa parecida a esta, y no para el propósito correcto, que es su gloria. Entonces, 3 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos permite reflejar el carácter de Jesús, nos permite reconocer nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento, y nos permite creer que Jesús es quien dijo ser, que lo que Él dijo es verdad, y reconocerlo como Señor y Salvador. Pregunta: ¿qué tan sujeta está tu vida hoy a la presencia y al poder del Espíritu Santo? ¿Es algo que intencionalmente estás buscando? ¿Es algo que intencionalmente te detienes a cultivar a lo largo de los días? Necesitamos considerar esto, porque si nuestra vida no está siendo dependiente del Espíritu Santo, como vemos que Jesús nos modeló, entonces lo demás va a estar mal. Y por eso también vamos a terminar hoy tomando la Santa Cena, porque queremos reconocer, darle gracias a Jesús, porque ni Él siendo quien fue, ni Jesús siendo Dios, se aferró a ocupar un lugar y una posición que a Él no le pertenecía, sino que decidió sujetarse de manera intencional a la presencia y al poder del Espíritu Santo.